5 de las 6 empresas más valiosas del mundo son estadounidenses. Sin embargo, hace poco más de 2 siglos, Estados Unidos era un país con una población diminuta, incluso más pequeña que Irlanda. Lo ocurrido desde entonces es extraordinario, y voy a explicar por qué. El 1 de marzo compilé una lista de las 20 empresas más grandes del mundo por valor de mercado. Muchos de estos nombres les resultarán familiares. Apple encabezaba la lista con más de $2 billones, y la empresa número 20 valía alrededor de 330.000 millones. Al analizar esa lista, vemos a Apple en la cima, acompañada por otras 5 empresas estadounidenses. La primera compañía no americana que aparece es Saudi Aramco, una entidad que casi podría considerarse la representación corporativa de un país, dado que una parte significativa, posiblemente 95%, de sus acciones pertenecen al gobierno saudí. En esencia, es como si el país mismo estuviera en venta a través de este negocio. Lo llamativo es que entre las 6 principales empresas globales, 5 son de origen estadounidense, lo que refleja el dominio que estas firmas ejercen en la economía global. Cuando escuchen decir que Estados Unidos no está rindiendo bien, recuerden que a nivel mundial, 5 de las 6 empresas más valiosas están basadas en Estados Unidos. Y si lo piensan, en 1790 teníamos apenas el 0,5% de la población mundial, un poco menos de 4 millones de personas, 3.9 millones para ser exactos, con 600,000 de ellos esclavizados. Irlanda tenía mayor población que Estados Unidos. En ese entonces, Rusia quintuplicaba nuestra población y Ucrania la duplicaba. Pero, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos un mapa hacia el futuro, un plan aspiracional que, 232 años después de la Constitución, nos ha dejado con 5 de las 6 mayores empresas del mundo. Esto no es casualidad, ni se debe a que fuéramos más inteligentes o fuertes. Teníamos buen suelo y clima decente, pero también lo tenían algunos de esos otros países que mencioné. El sistema ha funcionado increíblemente bien. Hagamos un ejercicio mental. Observen esa lista por 1 minuto o 2 y luego estimen cuántas de esas empresas creen que seguirán en ella dentro de 30 años. Estas son empresas poderosas. ¿Cuántas perdurarán? Sabemos que no serán las 20. Quizá ni siquiera sean ninguna. Ahora los invito a ver la diapositiva 2, que retrocede poco más de 30 años a las 20 principales empresas de 1989. Al examinar esa lista, 2 cosas destacan. Ninguna de las 20 empresas de hace 30 años está en la lista actual. 0. Entonces había 6 empresas estadounidenses en la lista, nombres conocidos como General Electric e IBM. Estas compañías aún existen, pero ninguna volvió a la lista 3 décadas después. 0. Dudo que muchos de ustedes, cuando les pedí participar en el cuestionario hace minutos, hubieran dicho 0. No creo que sea 0 esta vez, pero es un recordatorio de cuán drásticamente pueden cambiar las cosas. Japón había disfrutado de un maravilloso mercado alcista por mucho tiempo, por lo que varias empresas japonesas figuraban entonces. Hoy no hay ninguna. Estados Unidos tenía 6 en 1989, ahora tenemos 13, pero no son las mismas 6. 1989 no era la Edad Media. No estábamos descubriendo el capitalismo. La gente creía saber mucho sobre bolsa. La teoría de mercados eficientes estaba en boga. No era una era atrasada. La empresa más valiosa entonces tenía una capitalización de 100.000 millones, 104.000 millones exactos. Así que en poco más de 30 años, el título de empresa más grande del mundo pasó de 100.000 millones a 2 billones. Al final de la lista, la empresa número 20 pasó de 34.000 millones a algo un poco más de 10 veces eso. Esto nos habla sobre desigualdad, tema candente globalmente, inflación, aunque este no fue un periodo particularmente inflacionario. Pero lo que realmente indica es que el capitalismo ha funcionado increíblemente bien, especialmente para los capitalistas. Es una cifra asombrosa. ¿Podría repetirse que en 30 años una empresa multiplique por 30 el valor de Apple y lidere el mercado? Parece imposible,
Pero la historia ya nos ha mostrado que el mundo puede cambiar de formas inesperadas y dramáticas. ¿Estamos tan seguros hoy como Wall Street en 1989? Vale la pena reflexionarlo. Permítanme ofrecer otro ejemplo para considerar cuando se sientan demasiado confiados en sus habilidades inversionistas. Este caso, por cierto, constituye un argumento poderoso a favor de los fondos indexados. La clave del éxito inversionista a largo plazo no era necesariamente identificar exactamente qué empresa específica triunfaría, sino simplemente asegurar la participación en el mercado. Era como abordar un barco rumbo a la prosperidad. Todos estos barcos, estas empresas, navegaban hacia una tierra prometida de mayor valor, y aunque era beneficioso elegir el barco correcto, lo verdaderamente crucial era estar a bordo. Incluso sin elegir el mejor, simplemente manteniendo un portafolio diversificado de acciones se obtenían excelentes resultados. En mi opinión personal, las acciones estadounidenses serían la mejor opción para este enfoque. La estrategia consistía en mantener estas inversiones por largo tiempo, unos 30 años, permitiendo que el crecimiento compuesto y la expansión general del mercado trabajaran a favor. Este ejemplo demuestra por qué los fondos indexados son tan efectivos. Permiten participar en el crecimiento del mercado en conjunto, sin necesidad de predecir qué empresas específicas dominarán el futuro, tarea que ha probado ser extraordinariamente difícil incluso para los inversionistas más experimentados. Pero si creían saber mucho sobre qué empresas elegir, o si la persona que contrataron, bien remunerada, tenía todas estas ideas, puedo decirles que sus mejores ideas de 1989 no necesariamente funcionaron tan bien, aunque sí generaron buenos retornos gracias al crecimiento sostenido de los mercados. La gente se siente poderosamente atraída por industrias de moda. Existe esta tendencia donde los inversionistas se entusiasman desmedidamente con sectores específicos que generan revuelo momentáneo. Cuando una empresa simplemente anuncia que opera en esa industria popular, inmediatamente gana un atractivo especial. Este fenómeno permite que estas firmas lancen ofertas públicas iniciales, OPIs, o usen compañías de adquisición con propósito específico, SPACs, para captar capital fácilmente. Lo preocupante es que, en medio de esta euforia, los inversionistas frecuentemente pasan por alto métricas fundamentales que realmente importan, cifras de ventas reales, ganancias concretas y otros indicadores financieros básicos. La lógica racional queda temporalmente suspendida, reemplazada por un razonamiento simplista basado en que hay que invertir en ese sector simplemente porque es el lugar donde hay que estar ahora. Este comportamiento gregario ha provocado burbujas incontables veces en la historia financiera, y rara vez termina bien para quienes llegan tarde a la fiesta. Permítame preguntarles, ¿cuál era el lugar donde estar en 1903? Mi padre nació en 1903. No fue gran noticia, pero lo significativo fue que Henry Ford estaba iniciando Ford Motor Company. Había fracasado un par de veces antes, pero estaba por cambiar el mundo. El automóvil transformó el país. Tenemos una gran aseguradora de autos. Sin coches no existiría Geico. Ford introdujo el salario diario de $5, algo revolucionario, junto con líneas de ensamblaje y más. Los autos llegaron. Imaginen haber vislumbrado en 1903 todas las autopistas interestatales, los 290 millones de vehículos en carreteras estadounidenses. Todo apuntaba a que los automóviles eran la inversión correcta. Poseemos una compañía llamada Marmon, que compramos a la familia Pritzker hace algunos años. Los Pritzker habían construido este negocio mediante numerosas adquisiciones. El nombre de su empresa era Marmon. No sé exactamente por qué Haibo decidieron llamarla así, pero poseían una compañía que en 1911 produjo el auto ganador de la primera Indy 500. Quizá por eso la nombraron Marmon. Estaban orgullosos de ese hecho. Marmon también inventó el espejo retrovisor, aunque no estoy totalmente convencido de que esto representara un aporte extraordinario a la sociedad. Es el tipo de invento que, particularmente en el ámbito doméstico, no destacarías como gran logro. La historia detrás de este invento es curiosa y pragmática.
Durante la participación de Marmon en las 500 millas de Indianápolis, tenían un sistema donde una persona se sentaba junto al conductor para mirar atrás y monitorear competidores. En una ocasión, este asistente enfermó y, como solución improvisada, desarrollaron el espejo retrovisor. Lo que comenzó como solución a un problema específico en carreras terminó siendo estándar en todos los autos modernos. Es un ejemplo fascinante de cómo las innovaciones a veces surgen de necesidades inmediatas y terminan teniendo aplicaciones mucho más amplias. Supongamos que hubieran decidido que los automóviles eran algo increíble, que algún día habría una Indy 500, espejos retrovisores y 290 millones de autos circulando en Estados Unidos. Originalmente iba a mostrar solo empresas automotrices que empezaran con M para una diapositiva, pero la lista continuaba. Decidí mostrar solo las que comenzaban con MA. Como ven, había casi 40 compañías que entraron en el negocio automotriz solo empezando con MA, incluyendo nuestra pequeña Marmon, que duró bastante tiempo, aún vendiendo autos en los 1930 que eran bastante especiales. En total, hubo al menos 2,000 compañías que entraron al negocio automotriz porque claramente tenía un futuro increíble. Y por supuesto, para 2009 solo quedaban 3, 2 de las cuales quebraron. Hay mucho más en la selección de acciones que descubrir qué industria será maravillosa en el futuro. La compañía Mack hizo un auto, DuPont hizo un auto, estaba Nebraska Motor. Todos iniciaron compañías automotrices, como hoy todos inician algo para obtener dinero. Pero muy pocos eligieron al ganador. No se podía invertir temprano en Ford Motor. Henry Ford tenía socios que no le agradaban, así que encontró cómo comprarlos. Eso fue el inicio de la financiación automotriz. Es una larga historia que no detallaremos. Se podía comprar Ford Motor, y por supuesto General Motors se convirtió en la compañía dominante. Henry Ford no manejó bien la transición del modelo T al modelo A. Quiero compartir un consejo valioso para quienes comienzan a invertir. Alguien me preguntó si podría garantizar un retorno anual del 50% si empezara de nuevo con menos de $1 millón. Excelente pregunta. En mi caso particular, la respuesta radicaría en dedicación exhaustiva. Sumergirme en aproximadamente 20,000 páginas de información financiera. Por ejemplo, cuando me interesaban los ferrocarriles, revisé meticulosamente el manual de transporte de Moody varias veces. Este documento contenía entre 1,500 y 2,000 páginas, y al estudiarlo a los 20 a 21 años descubrí innumerables oportunidades fascinantes que otros ignoraban. Probablemente nadie aquí conozca la ferrovía Green Bay and Western, pero entonces existían cientos de compañías ferroviarias y disfrutaba investigando cada una profundamente. En esa época, todas tenían apodos. Northern Pacific era Nipper, Snow operaba en el este hasta Cornell, y Green Bay and Western tenía el curioso apodo Grabaggy and Watt. Esta última tenía una peculiaridad financiera interesante. Emitían bonos que funcionaban como acciones comunes y acciones que operaban como bonos. Estas anomalías representaban oportunidades excepcionales para carteras pequeñas, aunque no serían prácticas manejando millones. Mi estrategia era identificar y capitalizar estas situaciones especiales. De hecho, este conocimiento detallado impresionó a Charlie Munger cuando nos conocimos. Se sorprendió porque manejaba información minuciosa sobre pequeñas empresas de la costa oeste que él creía desconocidas. Por ejemplo, sabía detalles sobre Los Ángeles Athletic Club, lo que inmediatamente creó un vínculo entre nosotros. Hoy no sabría cuál es el equivalente moderno de los manuales de Moody. Mi recomendación sería adquirir conocimiento profundo sobre pequeñas empresas poco analizadas. Con $1 millón, efectivamente podrías lograr 50% anual, pero con una condición fundamental: debes enamorarte genuinamente del proceso de investigación. No basta amar el dinero, necesitas apasionarte por la búsqueda misma. Como otros se apasionan por sus campos, el verdadero éxito viene de hallar placer en el acto de descubrir oportunidades. Un biólogo se sumerge en su investigación impulsado por un deseo intrínseco de descubrimiento. Esta motivación parece arraigada en su naturaleza.
Aunque no entiendo completamente los mecanismos cerebrales humanos, y honestamente nadie lo hace, he observado que hay personas que experimentan genuina emoción al expandir su conocimiento en campos específicos. A lo largo de mi vida, he conocido maestros de bridge y virtuosos del ajedrez. Muchos mostraban inteligencia extraordinaria en sus áreas, pero torpeza sorprendente fuera de ellas. Esto me lleva a una conclusión fundamental. El cerebro humano rinde al máximo cuando identificamos para qué está especialmente configurado. El verdadero secreto del éxito cognitivo reside en descubrir tu predisposición natural y desarrollarla intensamente. Es fascinante cómo ciertos individuos exhiben habilidades casi sobrehumanas en áreas específicas mientras muestran limitaciones en aspectos aparentemente simples. Esta dualidad subraya la importancia de encontrar nuestro nicho cognitivo y cultivarlo con pasión. Eso haría si tuviera poco dinero y quisiera ganar 50% anual, pero también simplemente jugaría el juego. Y no puedes hacerlo si no te resulta intrínsecamente interesante, ya sea bridge, ajedrez o encontrar valores infravalorados. Me parece que vas por buen camino. Quien viene a esta reunión anual tiene algo en mente además de bridge o ajedrez, así que me alegra tu presencia. Vuelve el próximo año. Creo que Berkshire es una buena inversión. Pero para alguien como mi esposa, lo mejor es invertir 90% en un fondo indexado, con solo una pequeña fracción activa. Ella vivirá muy cómodamente el resto de su vida. Personalmente, prefiero mantener Berkshire que invertir en el mercado general. Creo que nuestros negocios son mejores que el promedio, aunque las cosas fluctúan. A largo plazo, apostaría por Berkshire sobre el mercado. Pero nunca he recomendado comprar acciones de Berkshire, porque no quiero que la gente invierta pensando que doy consejos financieros. En cambio, he recomendado fondos indexados S&P 500 por décadas. He dicho públicamente que, tras mi muerte, el fondo para mi viuda será 90% S&P 500 y 10% bonos del tesoro. Los aranceles suelen venderse como herramientas para proteger la economía local, impulsar industria nacional y crear empleos. Pero la pregunta crucial es, ¿y luego qué? La historia muestra que las decisiones económicas rara vez tienen efectos aislados. Cuando un país impone barreras comerciales, no solo afecta precios de importaciones, sino que desencadena reacciones en cadena que pueden remodelar la economía global por décadas. Lo que hoy parece solución sencilla para proteger industrias, mañana podría convertirse en trampa que frena crecimiento, encarece vida y genera tensiones comerciales internacionales. Las consecuencias de estas decisiones no siempre son evidentes inicialmente, pero entenderlas es clave para anticipar el rumbo del mundo. Porque al final, la economía es un juego de causa y efecto, y todo lo que sube, eventualmente baja.